Te voy a decir algo que puede sonar muy incómodo, pero medicamentos como Ozempic no fueron hechos para perder peso. Pero otros como Wegovy, sí. Y aún así, los dos se han utilizado como si fueran hechos para la misma situación. Y tampoco te van a dejar ciego. Ese supresor del apetito es asombroso. Homero, ¿en verdad no deseas probar esa comida? ¿Comida? ¡Ay, estoy ciego! Y ese problema está en que si no se entiende cómo es que funcionan, seguramente los vas a terminar utilizando mal. Y justo eso es lo que estamos viendo actualmente. Obviamente han cambiado las cosas desde el 2024 hasta la fecha en donde se han utilizado este tipo de medicamentos. ¿Cómo es que estos han mejorado o qué cositas se vieron que realmente puede llegar a afectar? Y sobre todo, ¿en quiénes sí está indicado el utilizar ese tipo de fármacos? Pero antes de seguir hablándote de todo eso, hola, soy el Dr. Polo Guerrero y el día de hoy, ¿qué son los GLP-1? Hoy todo el mundo está hablando de estos fármacos, que si bajan de peso, que si son milagrosos o si son peligrosos. Y el problema no es que se hable de esto, es cómo se está entendiendo. Yo hace algunos meses te hice un pequeño video con mi hermana, la cual sí estaba utilizando Wegovy, y bueno, por falta de información en el tema, le tuvieron que quitar la vesícula. ¿Eso quiere decir que a todos se les va a quitar la vesícula? No. Pero para eso estoy haciendo este video. Porque el utilizar estos fármacos no es como si fuera un hack o un truco. Son una intervención médica sobre un sistema que ya existe en tu cuerpo. Tu cuerpo ya produce el GLP-1. Lo produce cada vez que comas. Así que lo que realmente están buscando estos fármacos es potenciar un efecto que tu cuerpo ya tiene. Pero quizá no sea como tú te lo imaginas. Solo imagínate esto. Inicias al comer. Desde el momento en el que la comida entra a tu boca y sobre todo cuando llega al intestino, tu cuerpo detecta los nutrientes, principalmente carbohidratos y grasas. Y en ese momento, las células del intestino liberan el GLP-1. ¿Qué significa esto en la vida real? Que mientras estás comiendo, empiezas a liberar insulina, dejas de producir glucosa innecesaria, tu estómago empieza a vaciarse más lento y poco a poco te empiezas a sentir lleno. Ese es el momento en el que tú dices, ya no tengo hambre. Y ahí es donde está el GLP-1. Ahora, el por qué estos fármacos sí son una verdadera innovación y realmente tienen funcionalidad es porque esta señal de que tengo hambre, ya no tengo hambre y el GLP-1 solo dura unos pequeños minutos dentro de tu cuerpo. Y es por eso que los fármacos realmente sí tienen una utilidad y sí tienen un fundamento. Ahora abrimos un pequeño paréntesis para decirte que no es lo mismo tener hambre que tener ganas de comer. Hambre es fisiológico, el apetito puede ser conductual y los GLP-1 afectan a ambos. Los agonistas de GLP-1 como la semaglutida hacen lo mismo, pero durante horas o días. Por eso baja la glucosa, hay menos hambre, pierdes peso. Pero estos no son fármacos que quemen grasa. No es como que el tomarlo tu cuerpo sepa qué grasa va a quitar y no tiene nada que ver. Simplemente no te da hambre, en palabras muy generales. E incluso estos no solo van a actuar en un lugar de tu cuerpo, sino que realmente afectan todo tu sistema. El páncreas aumenta la liberación de insulina, pero solo cuando hay glucosa elevada. Si no, el efecto es muy pobre. No obliga al páncreas a trabajar, lo hace responder mejor cuando realmente se necesita. Al decir que actúa en el cerebro, actúa específicamente en el hipotálamo, en el sistema de recompensa. Esto reduce el hambre y también el antojo. Por eso, muchos dicen que ya no le dan ganas. Y eso no es fuerza de voluntad, es farmacología. El estómago tiene una digestión más lenta y el hígado produce también menos glucosa. Es un efecto coordinado, no un truco. Voy a hablar de esto más adelante, pero me gustaría dejarlo claro desde ahorita. Los pacientes que toman semaglutida sin un correcto seguimiento médico y sin un correcto control por parte de nutrición, claro que están en algún riesgo. Recuerda que aquí lo importante está en que tu cuerpo no va a tener hambre. Por lo mismo, sí puedes caer en casos de desnutrición y en otro caso también lo vamos a platicar ahora en diciembre con el tema de las piedras en la vesícula. Recuerda que para que tu vesícula se contraiga necesitas grasas. Si no se contrae tu vesícula, el barro biliar se estanca, se pueden formar piedras y es donde caemos en problemas, que fue lo que le ocurrió a mi hermana. Ya la regañé por eso, no se preocupen. Pero lo que voy con esto es que no se trata simplemente de que no tengas hambre, porque seamos realistas. Una vez terminas de utilizar el fármaco,
¿Qué sigue? Porque déjame decirte, estos no son fármacos que puedas tomar de por vida, a menos que sea Ozempic en el caso de diabetes mellitus tipo 2, que ya es una cosa diferente. Pero como parte del tratamiento necesitamos tener un periodo. Esto quiere decir que no vas a tomar un medicamento para que no te dé hambre por toda la vida. Lo relevante aquí son las acciones que toman las personas durante este proceso. El aprender a medir porciones, el tener una actividad física adecuada, todo esto para que cuando dejen de tomar el medicamento puedan mantener el peso. Pero recuerda que al suspender el medicamento, el hambre regresa, el sistema vuelve a su estado basal y muchos pacientes recuperan peso porque el cuerpo no aprendió, solo estaba siendo modulado. Y esto es porque se dieron cuenta que una vez que los pacientes dejaban de tomar el medicamento, volvían a aumentar el peso, incluso ganando más de lo que ya tenían. Es ahí la relevancia de sí tener este seguimiento, no solo de decirle al paciente no tengas hambre, sino de enseñarle cuál es una dieta adecuada, los regímenes alimenticios y también el tema de la actividad física. Todo esto para que el peso que ya perdieron puedan mantenerlo a lo largo de su vida. Ahora, algo muy importante respecto a estos fármacos es que sí tienen buenos resultados. Incluso hay algunos estudios que correlacionan esto combinado incluso con la cirugía bariátrica o comparado hacia el tema de la cirugía bariátrica, en donde vale la pena destacar, depende del paciente. Pero de manera muy general, claro que puedes llegar a perder peso con estos fármacos. Lo importante es aprender a mantener ese peso. Ahora, ¿qué podemos esperar en 2026 con esto? Que no sé si tú hayas visto estas inyecciones, porque literal son unas pequeñas inyecciones que se colocaban una vez a la semana y problema resuelto. Pues para muchas personas era bastante incómodo el tema de tener que utilizar una jeringa, así que la nueva opción era vía oral. Una pastilla que te puedas tomar todos los días y que tengan el mismo efecto. Pero tenía detalles incómodos, como que tenía que tomarse en ayuno, tenías que utilizar poca agua para pasarte el medicamento y esperar 30 minutos para iniciar los alimentos. Y eso en la vida real pues no es tan práctico. Ahora viene lo nuevo, Orforglipron. Y este medicamento no es una proteína. Y esto claro que cambia todo, porque esta se puede tomar sin ayuno, no se degrada igual y es más fácil de utilizar. Pero aquí viene el detalle que quizá no hayas escuchado hasta el momento. Se debe tomar todos los días. Mientras que Ozempic o Wegovy sería una aplicación a la semana. Y aquí es donde se rompe la idea de que el oral siempre es mejor. Porque en la vida real muchos pacientes prefieren una inyección semanal a estar pensando todos los días en una pastilla. También no todos los GLP-1 son iguales. La liraglutida es diario, dulaglutida es semanal y la semaglutida es más potente en pérdida de peso. Y eso depende de su estructura y cuánto tiempo dura en el cuerpo. Ahora, que esto sea más fácil o más difícil depende de cada paciente, pero ya existe la versión oral. Pero como nada en este mundo es perfecto, estos fármacos claro que pueden tener algunos problemas. Los más comunes serían el tema de la náusea, el vómito o la distensión abdominal, porque recuerda que están ralentizando el estómago. Otros problemas que pueden ser un poco más raros es el tema de las piedras en la vesícula o problemas en el páncreas, conocido como pancreatitis, que se han reportado en casos y déjame decirte, es raro. Y ahora el tema, es que estos fármacos te pueden dejar ciegos porque un actor dijo que perdió la vista a través de eso. No, porque los agonistas GLP-1 no dañan directamente el ojo. El problema no es el medicamento en sí, el problema es la velocidad con la que baja la glucosa. Lo que ocurre es que en pacientes con diabetes, sobre todo mal controlada, ya existe daño en los vasos de la retina. Se le conoce como retinopatía diabética. Si la glucosa baja muy rápido, como puede pasar con un GLP-1 potente, se produce un desequilibrio en la microcirculación de la retina. Como resultado, puede empeorar temporalmente la retinopatía y en casos avanzados pérdida de visión. No causan ceguera desde cero, no dañan ojos sanos y no es un efecto tóxico directo. Solo ocurre si ya existe una retinopatía y la glucosa baja muy rápido. Pero sí requieren seguimiento médico, sobre todo si ya existe daño ocular. Así que no, la insulina tampoco te va a dejar ciego. Evita que puedas llegar a ser ciego si ya tienes diabetes, pero no te va a dejar ciego eso. Trátate tu diabetes. Pero recuerda que esto no es solo peso o glucosa. Estos medicamentos han demostrado reducir el riesgo de infarto, de evento cerebrovascular y de muerte cardiovascular. Y eso cambia completamente el enfoque, porque ya no estamos solo tratando, también estamos previniendo. Ya que la intención no es que sea un medicamento para bajar de peso, es un medicamento que cambia cómo tu cuerpo responde a la comida. Los GLP-1 son de los avances más importantes que tenemos hoy día,
Pero el problema no es el medicamento. El problema con estos fármacos es cómo se están utilizando. Si realmente se están siguiendo tratamientos médicos, si realmente está destinado a los pacientes que requieren de estas terapias. Para eso, no es como decir que todas las personas que tengan sobrepeso u obesidad van a necesitar los GLP-1. Estos están indicados en pacientes que tengan un índice de masa corporal mayor a 30 y que no hayan logrado la pérdida de peso con los cambios en el estilo de vida, la dieta, el ejercicio, entre demás cuestiones. O pacientes que tengan el IMC mayor a 27 más alguna comorbilidad como puede ser hipertensión o diabetes. En esos casos es donde utilizamos el tema de los fármacos. No es de primera línea. ¿Por qué te menciono esto importante? Porque en el caso de los pacientes que lo utilizan porque está de moda, porque es accesible o demás cuestiones, no están aprendiendo del error. Por lo mismo, no van a mantener ese peso y eso, claro, que nos puede meter en problemas. Pero en el caso de pacientes que ya tengan diabetes o hipertensión, aquí va a ser muy importante porque la pérdida de peso, claro que va a mejorar esos niveles tanto de hipertensión como de glucosa que pueden llegar a manejar. Pero si no se corrigen estos antecedentes con los antihipertensivos o los antidiabéticos, pues el paciente al final del día va a volver a rebotar. Ese es el verdadero peligro de utilizar esto sin una indicación correcta. Ahora, quiero hablar de esto muy serio, porque utilizar estos fármacos no es decir que estás haciendo trampa o que eres menos que los demás porque los demás sí pudieron bajar de peso. No es para eso. La intención de estos fármacos es ayudar a esos pacientes que no pueden perder peso. Y no es por flojera, no es porque no hagan la dieta, no es porque no hagan ejercicio. Simplemente hay factores genéticos, hereditarios, tu propio cuerpo, que puede dificultar la pérdida de grasa. Y ahí es donde entran estos fármacos. Existe esta frase muy famosa de que el cuerpo se resiste a perder peso. Y es una realidad. Muchos pacientes simplemente no logran perder peso y eso, claro que primero afectarles a nivel emocional, que puede ser bastante devastador, y lo segundo, afectaría la salud general que estamos viendo en los pacientes. Por eso te digo, el utilizar esto no es trampa. Es una herramienta que tenemos el día de hoy para tratar esta condición de la obesidad y el sobrepeso. Pero bueno, eso sería todo por el pequeño video del día de hoy. Espero que aprendieras algo nuevo. Espero que te des cuenta que utilizar estos fármacos sí son una gran herramienta, pero no son para todos los casos. Y también no quieras ir a la farmacia y comprarlos tú solito y utilizarlos tú solito sin una correcta indicación médica y un asesoramiento en el parte de nutrición. También me gustaría recordarte que si te gustó este video, no olvides dejar tu me gusta. Si te gustan ese tipo de videos o los demás videos que tenemos en el canal, agradecería muchísimo que no olvides la suscripción. Y también, si tienes algo que decirme, alguna pregunta, alguna anécdota o algo, por favor, házmelo llegar a través de la cajita de comentarios. Pero sobre todo, si tú consideras que esto es una información de valor, agradecería muchísimo que lo compartieras. Perder peso es complicado, pero no es imposible. Y si tienes alguna pregunta, por favor, asesórate con un médico. Solo tómala en cuenta.